¿Cómo están, jóvenes? Nuevamente con la continuación de la cátedra de farmacología en fecha 28 de junio del 2022, carrera de odontología. Vamos a ver ahora los fármacos que tienen que ver con el sistema nervioso vegetativo autónomo. Bueno, por fisiología ustedes saben muy bien que tenemos, ¿no? La actividad del sistema nervioso central, ¿no es cierto?, que trabaja con lo que respecta a todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, la parte motora, la vegetativa. Este último es importante ya que es una parte del sistema nervioso que tiene actividad autónoma o automática, por eso se denomina autónomo, o también vegetativa. Existen dos subtipos o grupos de esta función autónoma o vegetativa, en el cual respecta el simpático y el parasimpático. Vamos a aumentar la imagen para observar muy bien. Bueno, a ver, aquí estamos con el grupo de la actividad simpática del sistema nervioso y la parasimpática del sistema nervioso, ambos del sistema nervioso vegetativo autónomo, que no tenemos control sobre ella, ¿sí? Por eso se denomina, como les reitero, autónomo, automático, también denominado vegetativo. Hay que tomar en cuenta que el simpático la actividad simpática tiene como neurotransmisor la adrenalina o epinefrina, pero también la noradrenalina, como vamos a ver más adelante, a qué respecta estos dos neurotransmisores. Y el parasimpático como neurotransmisor tiene la acetilcolina. Son sustancias o moléculas que están en el cuerpo humano distribuidos en lo que respecta al organismo y, como les dije, son neurotransmisores que tienen actividad motora, ¿sí? Y vamos a ver que estas sustancias estimulan varios músculos lisos, gracias a los receptores que las espera en estos tejidos, ¿sí? Tomando en cuenta los agonistas, ustedes saben bien que agonista es la que apoya, la que da continuidad, y antagonista es la que más bien entorpece o es lo contrario. Decimos agonistas, las que estimulan son sinónimos, por ejemplo, se puede decir fármacos adrenérgicos, también se denominan fármacos simpático-miméticos, catecolaminérgicos, beta-adrenérgicos, alfa-adrenérgicos. Bueno, estos últimos dos tomando en cuenta los receptores, pero en general se denominan fármacos adrenérgicos o simpático-miméticos o catecolaminérgicos por las sustancias que las representan, ¿sí? Sus receptores, desde luego, que son beta 1, beta 2, beta 3, alfa 1 y alfa 2. Estos receptores se encuentran en el organismo distribuidos en distintos tejidos. Un ejemplo, por ejemplo, es la beta 1 es un receptor que se encuentra en el tejido cardíaco, en el corazón. La beta 2 es un receptor que se encuentra en todo lo que respecta al sistema respiratorio, es decir, en los bronquios. Y desde luego que hay fármacos que tienen actividad sobre el corazón, actividad sobre el pulmón, y el beta 3 se encuentra en algunos tejidos especializados, por ejemplo, las grasas, entre otros. Alfa 1, alfa 2 se encuentran en algunos vasos, ¿sí? También se encuentra en algún músculo liso, por ejemplo, en el iris, para su actividad, ¿sí? Pupilar, es decir, en la miosis y la midriasis. Y es lo mismo, ¿no es cierto? Que si bien son actividades adrenérgicas o simpático-miméticos o catecolaminérgicos, son actividades, ¿sí? Que es con lo que respecta la actividad simpática. A ver, veamos por otro lado, el parasimpático, la que estimula los sinónimos son fármacos colinérgicos, también se dicen parasimpático-miméticos o colinomiméticos, ¿sí?
La anticolinesterasa está en otro grupo, ¿sí? Es decir, son indirectos. A ver, el organismo, para resumir, tiene varias, varios órganos y tejidos que tienen receptores, les decía. Si vamos de arriba hacia abajo, por ejemplo, en la pupila, ¿sí? La actividad simpática hace de que la pupila se dilate. A eso se llama midriasis. ¿Sí? Cuando la pupila se dilata más de 3 o 4 milímetros, pasando de 4 puede ser 5, 6, 7 milímetros, la pupila está muy dilatada, ¿sí? Es una actividad simpática. Y si la pupila disminuye su diámetro, ¿sí? Menos de 3 milímetros, es una actividad parasimpática, ¿sí? O una actividad colinérgica, si quieren, mientras que la que dilataba es una actividad adrenérgica o una actividad simpático-mimética, como quieran. Entonces, como pueden ustedes ver, que el simpático dilata la pupila y el parasimpático contrae la pupila, es decir, se hace más pequeña la pupila. Son actividades un tanto, ¿no es cierto? ¿Sí? Distintas entre una y otra, ¿sí? Antagónicos, diríamos, porque lo neutro sería de que la pupila esté de 3 a 4 milímetros, ¿sí? Mientras que la actividad simpática hace de que se dilate y la parasimpática hace de que se contraiga. Si vamos más abajo, por ejemplo, a ver, las glándulas salivales, por ejemplo, que nos interesa mucho, todo el tiempo estamos produciendo saliva, ¿sí? Durante 24 horas estamos produciendo 1000 ml, 1 litro de saliva en todo el día, ¿sí? Estamos tragando, ¿no? Produce la glándula parótida, la sublingual, ¿no? La submandibular, está produciendo 1 litro, ¿sí? En 24 horas, ¿sí? Aproximadamente en un sujeto de 70 kilos. Y obviamente la deglutimos, ¿no? Con los alimentos, ¿sí? O deglutimos sin alimentos también, ¿sí? Pero resulta que en alguna situación, en la actividad, por ejemplo, simpática, la actividad de estas glándulas empiezan a disminuir y la boca se queda seca. Disminuye la humedad de la boca, ¿sí? Por la actividad simpática, ¿sí? Mientras que el parasimpático hace de que se produzca más salivación. Eso tiene que ver con sus receptores alfa 2 a nivel de la glándula salival. Entonces, estamos hablando también de actividades antagónicas entre sí, ¿no es cierto? El simpático hace de que se seque la boca, ¿sí? Y el parasimpático hace de que haya mayor producción de saliva. En todo caso, hay una xerostomía en el simpático, ¿no? Y el aumento de la saliva, ¿sí? Un hipertialismo, por ejemplo, ¿sí? Salivación excesiva con la actividad parasimpática, ¿sí? Podemos observar a nivel del corazón otra actividad interesante, por ejemplo, a través de los receptores beta 1, ¿sí? Que el corazón empieza a aumentar su frecuencia, la frecuencia cardíaca. Recuerden que por fisiología, que el corazón late de 60 a 90 latidos por minuto, ¿sí? Pero en algunos libros de semiología, por ejemplo, se dice que late de 60 a 100 latidos por minuto, y si es que pasa de 100 o 101 o 102 ya es taquicardia, y si es menos de 60 es bradicardia. Entonces, en nuestro corazón, en estado tranquilo, es decir, en estado de reposo o tranquilidad, ¿sí? Late 65, 70, 75 latidos por minuto, ¿sí? No está cerca a los 60, tampoco a los 100. Pero en algún momento la actividad simpática hace de que se acelere sin taquicardizar, es decir, va subiendo la frecuencia cardíaca a 80, 85, 90, 95, ¿sí? El corazón está empezando a aumentar su frecuencia cardíaca. Apenas pasa de 100, ya se denomina taquicardia, ¿sí? Por otro lado, la actividad parasimpática hace de que disminuya la frecuencia cardíaca acercándose al 60, es decir, de 70 a 65
¿sí? 64, 62, ¿sí? Está disminuyendo la frecuencia cardíaca. Pero si es menos de 60, 58, 59, ya se denomina bradicardia. Lo mismo pasa con los pulmones a través de los receptores beta 2. ¿Sí? Por ejemplo, la actividad simpática hace de que aumente la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Obviamente, los bronquios se dilatan, ¿sí? Empiezan a aumentar, ¿no? La luz o el diámetro de los bronquios, bronquiolos y todo eso. Pero la actividad en sí, a través de los músculos lisos de la respiración, ¿sí? Y la misma musculatura que tiene que ver con la respiración, aumenta, ¿sí? Estamos hablando de una taquipnea, ¿sí? Siempre y cuando pase 24 respiraciones por minuto. Lo normal se dice que respiramos de 14 a 24 respiraciones por minuto, con cierta variación de acuerdo a los libros de semiología. Pero entiéndase que la frecuencia respiratoria aumenta por la actividad simpática y disminuye por la actividad parasimpática. Hablamos entonces de mayor a 24 respiraciones por minuto, una taquipnea, y menor a 14 respiraciones por minuto, una bradipnea, similar al corazón, ¿no es cierto? Sí, con su término semiológico. El intestino, las vísceras disminuyen su actividad, el peristaltismo, por ejemplo, disminuye su actividad por la actividad del simpático, mientras que aumenta por la actividad del parasimpático. Entiéndase de que no todo lo que es simpático hace de que aumente alguna actividad motora de músculo liso, ¿sí? El parasimpático sabemos que disminuye la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, pero aumenta la actividad peristáltica del intestino, tanto delgado y grueso, ¿sí? Hace de que el parasimpático aumente la salivación, la producción de saliva, mientras que el simpático disminuye la producción de la saliva. Entonces hay que comprender que son actividades antagónicas entre el simpático y parasimpático. Hay que comprender también que el paciente puede estar de miedo, terror, ¿no es cierto? Sobre todo los niños cuando ven aguja. Y eso se puede ver a través de las pupilas, el terror y el miedo que representa para algunos pacientes algún, alguna maniobra o alguna terapéutica, ¿no? En el que se utilice instrumental que asuste al paciente. Es fácil reconocer si el paciente está asustado de miedo y sintiendo dolor a través de la pupila dilatada, que se puede ver muy fácilmente, ¿no? Y obviamente la actividad motora, ¿sí? De defensa que puede tener, ¿no es cierto?, el paciente sentado en el sillón, ¿sí? El sudor frío, por ejemplo, ¿no? Es una de ellas. Bueno, al final, ¿alguna vez han tenido experiencia de un disparo de la actividad simpática? ¿Sí? Es como una balanza, ¿no? Que tiene que estar regulado, ¿sí? El mismo nivel entre la actividad simpática y parasimpática. En algún momento aumenta la actividad simpática y disminuye la actividad parasimpática. Esto ocurre cuando uno está con ansiedad, con miedo, ¿sí? O por otro lado, no haber desayunado es una de las actividades, es decir, es un evento en el cual el simpático empieza a aumentar su trabajo, ¿sí? Y esto lleva a un desmayo al final, ¿sí? ¿Sí? Pérdida de conocimiento, ¿sí? Es fácil experimentar. Uno que no desayuna, por ejemplo, hace una actividad física, ¿sí? Lo que ocurría en los colegios, por ejemplo, cuando nos tocaba educación física, si alguien no desayuna, ¿sí? Y la actividad era trotar, por ejemplo, el sujeto en cuestión, ¿no? Experimentaba una enfriación de su cuerpo, adormecimiento de las manos, la pupila empieza a dilatarse, es decir, la luz entra más, ¿sí? Hay un sudor frío, la boca se seca, ¿sí? Hay trastornos digestivos, ¿sí? Producción de gases en el abdomen, ¿sí? Y empieza a nublarse todo, ¿no? A obnubilarse todo, a oscurecerse todo y desmayar, ¿sí? Eso también es un mecanismo de defensa que tiene el sistema vegetativo a través del sistema simpático.
En este caso, ¿para qué? ¿Para qué o por qué ocurre esto? Si bien la glucosa no se ha terminado, es decir, no hay glucosa en la sangre para la actividad motriz por no haber desayunado, la actividad simpática hace de que el sujeto haga movilización de su glucógeno, ¿sí? Hay una glucólisis, ¿sí? Viendo o tomando en cuenta bioquímica, las vías metabólicas, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, la transformación de la grasa en energía, ¿sí? En todo caso, tienen que entrar en un reposo y eso es lo que hace el cerebro, ¿no? Desmayarse, ¿sí? Y recuperar nuevamente, ¿sí? Y ese es un sujeto que no ha desayunado. Pero si un sujeto ha desayunado, normalmente no pasa nada, no tiene actividad simpática, ¿sí? Que sobrelleva sobre el parasimpático. Entonces, podemos observar esas, ¿no es cierto? Esas experiencias, ¿sí? A través de la hiperfunción de uno de estos dos divisiones del sistema vegetativo autónomo, ¿sí? Pero estas sustancias, como vamos a ver adelante, ¿no es cierto? Tenemos en farmacología, en ampollas, la adrenalina, por ejemplo, tenemos en ampollas, ¿sí? Listas para, por ejemplo, en emergencia, en hospitales, para recuperar la frecuencia cardíaca del corazón o estabilizar la frecuencia cardíaca del corazón, ¿sí? En un RCP, por ejemplo, en una reanimación cardiopulmonar, ¿sí? A través de las maniobras de resucitación, etcétera, se puede inyectar adrenalina directamente al corazón, músculo o vena para recuperar su actividad cardíaca, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, la adrenalina nos sirve también para revertir los casos de alergia, ¿sí? Alergia, ¿sí? Las crisis agudas de alergia. Por otro lado, en odontología nos sirve para asociar con los anestésicos, ¿sí? Y ya hemos visto en anestesiología que la adrenalina es un vasoconstrictor y que permitía varias ventajas, ¿no? Sobre el procedimiento. Una de ellas era vasoconstricción, por ejemplo, que hace que reduzca la toxicidad, aumente el tiempo de la actividad del anestésico local y obviamente reducía la toxicidad. Desde luego que también reducía la hemorragia, ¿sí? ¿Sí? Por la vasoconstricción que causaba en los vasos que se encuentran localizados en el nivel, al nivel donde se va a hacer el procedimiento de anestesiar, ¿sí? Tenían tres ventajas al final, ¿no? Esa es la ventaja de la adrenalina asociada con la lidocaína, es decir, con un vasoconstrictor con el anestésico local, ¿sí? Pero a ver, vayamos más adelante. Pasemos a este cuadrito. Los receptores beta 1, beta 2, beta 3, alfa 1, alfa 2 que se encuentran en los distintos tejidos en el cuerpo humano van a interactuar con esta adrenalina o epinefrina, ¿sí? Mientras que la acetilcolina, que tiene que ver con la actividad parasimpática, ¿sí? Tienen sus receptores nicotínicos y muscarínicos. De los nicotínicos existen las naturales, ¿sí? O perdón, las neurales y las musculares, ¿sí? De las musculares se dividen en alfa, beta, gamma, delta, ¿sí? Mientras los muscarínicos se dividen en muscarínico 1, 2, 3, 4 y 5 distribuidos en el organismo, ¿sí? De hecho, son antagonistas, inhiben o bloquean, ¿no es cierto? Hay sustancias que las bloquean a estos receptores, se denominan fármacos bloqueantes colinérgicos o líticos, ¿sí? Que bloquean la actividad parasimpática. Por otro lado, la actividad simpática puede ser bloqueada por fármacos bloqueantes adrenérgicos o simpaticolíticos, ¿sí? O bloqueantes beta-adrenérgicos o bloqueantes alfa-adrenérgicos o antiadrenérgicos también, ¿no es cierto? Así como también los anticolinérgicos por otro lado, ¿sí? Bueno, a ver, vayamos adelante.
A ver, primero vamos a ver otro cuadro que representa a lo que respecta a la actividad. Bueno, aquí está. Esta, por ejemplo. A ver, transmisión adrenérgica, síntesis de catecolaminas. A ver, cuando hablamos de catecolaminas, también hablamos de, ¿no es cierto?, sustancias adrenérgicas. Hablamos de la adrenalina o la epinefrina, ¿sí? En este grupo se encuentra, obviamente, ¿no?, estas dos sustancias, además de la dopamina, ¿sí? La noradrenalina también. A ver, estas son catecolaminas o sustancias adrenérgicas, las tres, ¿sí? Hablamos de síntesis de catecolaminas. Esto ocurre, ¿no es cierto?, por dos vías. Por la vía clásica, por ejemplo, de la síntesis de estas catecolaminas, se requiere la actividad de cuatro enzimas para formar estas sustancias que hay en el organismo. Nuestro organismo tiene estas sustancias, ¿sí? Obviamente la podemos adquirir, ¿no?, a través de la farmacia, estas sustancias también, ¿no? La síntesis se lleva a cabo gracias a la tirosina hidroxilasa, que es una enzima, el L-ácido aromático descarboxilasa, la dopamina beta hidroxilasa y la feniltenalolamina N-metiltransferasa, ¿sí? Bueno, todas estas catalizan la formación, ¿sí? Catalizan, ¿sí?, la transformación bioquímica de sustancias para formar, ¿sí?, el producto, en este caso con actividad adrenérgica, ¿sí? De hecho, se deposita estas sustancias, ¿sí?, en las células, ¿sí?, para su, en todo caso, ¿sí?, como gránulo secretor y listas para su actividad, ¿sí? Como son neurotransmisores, van a actuar inmediatamente, ¿no es cierto? Sabemos que las conexiones nerviosas tienen, de acuerdo a las características de una fibra nerviosa, para estimular una neurona y que secrete, ¿sí?, sustancias, en este caso la adrenalina, es veloz, ¿no es cierto? ¿Sí? Vayamos a ver adelante. Como pueden observar acá, ¿sí?, todo tiene que ver con la despolarización, el estímulo nervioso, ¿sí?, para la producción de la adrenalina y estas que viajen por la sangre, ¿sí? Y esta sustancia llega a los distintos tejidos, ¿sí? Esto es por un lado. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, en las terminaciones nerviosas se encuentran ya listas para su actividad. Pero por otro lado, tienen que viajar por la sangre para llegar al órgano y recién tener la actividad o ejercer la actividad adrenérgica, ¿sí? Bueno, la transmisión adrenérgica se debe a o se lleva a cabo por los procesos de inactivación. La acción de las catecolaminas que ya han sido liberadas finaliza por dos mecanismos. Inactivación enzimática, esta lleva a cabo por la acción de dos enzimas que intervienen en el metabolismo de las catecolaminas, y estas son la catecol o metiltransferasa, llamado también COMS, ¿sí?, que es una enzima que destruye, que destruye a la misma adrenalina, ¿sí? Es decir, la adrenalina no puede estar todo el tiempo con actividad, ¿sí? Es una enzima de fracción soluble citoplasmática que actúa por medio de la metilación, ¿sí? También actúa, o lo que se respecta a otra enzima, la monoaminoxidasa, la MAO, ¿sí? Es una enzima oxidativa mitocondrial y se divide en dos especies, ¿cierto? La monoaminoxidasa A y la monoaminoxidasa B, ¿sí? Estas sustancias, es decir, estas enzimas, inactivan, ¿sí?, a la adrenalina, ¿sí? Tengan en cuenta que, repito, la adrenalina, una vez producida o una vez realizada su actividad, tiene que desaparecer, ¿sí? Lo mismo pasa con la acetilcolina, ¿sí? Los procesos de inactivación, obviamente, son la captación celular del transmisor, ¿sí? Un proceso de captación tipo 1, ¿sí? Funciona por transporte activo saturable y competible.
La noradrenalina es captada y pasa al citoplasma, es transportada activamente a los gránulos. La noradrenalina estará disponible para su liberación nuevamente ante un nuevo estímulo también, ¿sí? Hay una recaptación, ¿sí? Y ulterior actividad, ¿no es cierto? Posterior, de acuerdo a la necesidad. Pero de los receptores, a ver, ya sabemos la síntesis y destrucción de estas sustancias, hablamos de varios tipos, ¿no es cierto? Alfa 1, alfa 2 y las beta, ¿sí? Son estructuras moleculares, ¿sí? Que en las células del organismo reciben selectivamente la señal de la adrenalina y la noradrenalina y la transforman en una respuesta celular específica. Y se conocen tres tipos actualmente, ¿no? Las que mencionaba, ¿sí? Prácticamente son glucoproteínas de membrana, cadenas polipeptídicas con terminal NH2, ¿sí? Fuera de la célula. 7 hélices transmembrana, una terminal de carboxilo en el citoplasma y activan la traducción de los señales a través de proteínas G, ¿sí? Como ustedes saben que estas son, ¿no es cierto?, las que se encuentran dentro de la célula. De los receptores adrenérgicos, ¿no es cierto? La proteína G tiene valor, es decir, su importancia, y sí, para la función de los adrenoreceptores, ¿sí? Hablamos de la proteína G, ¿sí? S, la proteína GI y la proteína GO, ¿sí? Bueno, también existe la proteína GQ y la proteína GL, ¿sí? Bueno, como ustedes verán, la parte molecular se extiende, ¿no es cierto? Sí, y a medida que se va investigando se encuentran otros subtipos también. ¿Sí? Hablamos de los receptores adrenérgicos en un tejido, además de lo que ya habíamos hablado, las alfa 1, alfa 2, la beta 1, la beta 2 y la beta 3, ¿sí? Que prácticamente son responsables de la actividad, ¿no es cierto?, de los músculos lisos de los tejidos, ¿sí? Bueno, a ver, aquí estamos, por ejemplo, con alfas 1, alfas 2, ¿sí? Pasemos, aquí estamos con la beta 1, beta 2 y beta 3, ¿sí? En cuanto a la dopamina, que está en el grupo de las catecolaminas, ¿sí? La D1, la D2, D3, D4 y D5, ¿sí? Hablando de las sustancias agonistas, es decir, que algunos, ¿no es cierto?, ya tienen una titulación de fármaco. Por ejemplo, el salbutamol es un medicamento que viene en varias formas medicamentosas, en comprimidos, en jarabes, en aerosoles, en ampollas, ¿sí? Que están relacionados con el beta 2, ¿sí? Y sabemos que los receptores beta 2 están en los pulmones y son, ¿no es cierto?, las responsables de interactuar con el salbutamol. En todo caso, sí, en caso de asma, por ejemplo, ¿no? En un paciente asmático, el salbutamol es el medicamento que va a revertir los síntomas, ¿no? De esa sensación de ahogo o dificultad de la respiración, ¿sí? Y la dobutamina, así como la adrenalina, ¿sí? En el beta 1 para la actividad cardíaca, ¿sí? Bueno, a ver, vayamos con otras, ¿sí? Bueno, no vamos a hablar mucho de la parte molecular, ¿sí? Pero que se nos guarde en memoria que son dos, ¿no es cierto? Las catecolaminas, ¿no es cierto? Y la que tiene responsabilidad de el trabajo de los músculos lisos del organismo, ¿sí? Para su regulación, ¿cierto? Que tienen que estar a la par y nivel con la actividad parasimpática, ¿sí? Vayamos a el otro, uno donde nos hemos quedado. Bueno, aquí estamos también hablando de la síntesis de la adrenalina, ¿sí? Sí, su proceso de activación, inactivación, la COMT, la MAO, sí, ya sabemos que son enzimas que destruyen a las catecolaminas, ¿sí? Pero, ¿no es cierto? Sus partes moleculares pueden recapturarse, o recaptación en todo caso,
¿sí? Para su ulterior utilización, ¿sí? Nuevamente puede utilizarse, ¿sí? A ver, aquí estamos con las catecolaminas, ¿sí? El prototipo es la adrenalina, noradrenalina, la dopamina y la isoprenalina, ¿sí? Hablamos de los estimulantes beta 1 y beta 2, por ejemplo, la isoproterenol, ¿sí? ¿No es cierto? Estimulante beta 1 predominante, la dobutamina, por ejemplo, ¿sí? Estimulantes beta 2 predominante, el salbutamol, la orciprenalina, por ejemplo, la terbutalina, el fenoterol, el clenbuterol, etcétera, ¿sí? A ver, estas sustancias, por ejemplo, son las que revierten los síntomas en el asmático, por ejemplo. Las que tienen acción mixta y central, hablamos de las anfetaminas, la metanfetamina, la efedrina, son sustancias que a veces acompañan ¿qué? Estas sustancias, alguna vez se han leído los antigripales, algunos medicamentos para el resfrío, por ejemplo, ¿sí? La metanfetamina, la efedrina, la fenfluramina, etcétera, ¿sí? En las anfetaminas o los análogos o derivados de la adrenalina, ¿sí? Son utilizados conjuntamente con el paracetamol, por ejemplo, ¿sí? Y los antitusivos, ¿sí? ¿Sí? Algunos medicamentos destinados al resfrío, por ejemplo, por la intensa secreción de moco a nivel de la nariz, la rinorrea, por ejemplo, puede ser detenida por estas sustancias, ¿sí? ¿No es cierto? ¿No? Y sabemos que el paracetamol, por otro lado, sí, va a disminuir la cefalea y también la fiebre, ¿sí? Y la que la acompaña, un antitusivo, por ejemplo, podría ser, sí, un antitusivo central o periférico, ¿sí? Que hace de que, ¿no es cierto?, disminuye este síntoma de tos, ¿no es cierto?, que le acompaña a estos otros medicamentos, ¿sí? Bueno, a ver, algunos tienen acción preferentemente beta, algunos tienen acción preferentemente alfa, ¿sí? ¿Sí? Bueno, a ver, en síntesis y para resumir, ¿sí? El organismo tiene estos receptores e interactúa con estas sustancias producidas por el mismo organismo. Otro ejemplo sería en un sujeto, a ver, que se haya tomado órgano fosforado, por ejemplo. ¿Ya? Escuchen bien, órgano fosforado, en el que el sujeto va a tener todos los síntomas característicos de una hiperactividad parasimpática. ¿Qué va a ocurrir con la pupila, por ejemplo? Con la pupila va a disminuir su diámetro, ¿sí? Va a disminuir su diámetro, va a haber una miosis, ¿sí? Y va a haber una hipersecreción de saliva, y al haber hipersecreción de saliva y al tratar de vocalizar va a producirse mucha espuma, ¿sí? El sujeto entonces está con la boca con cierta cantidad de espuma, ¿sí? Estamos hablando de un sujeto que se ha tomado un veneno, órgano fosforado, ¿sí? El órgano fosforado hace de que se dispare la actividad, por ejemplo, del parasimpático, ¿sí? Y al dispararse el parasimpático empieza a actuar todos los receptores con la sustancia en sí, la acetilcolina, ¿sí? Haciendo de que en el corazón disminuya la frecuencia cardíaca, a nivel del pulmón disminuya la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y nada raro que posterior entre en un paro cardíaco, y de eso se trata el veneno, ¿no? ¿Sí? Quitar la vida, ¿sí? ¿Y qué pasa con lo que respecta a el tránsito intestinal, que también va a estar en todo caso hiperactivo? Por eso es que la paciente, ¿no es cierto?, hasta se defeca. Estoy hablando de una paciente que ha tomado un órgano fosforado, ¿sí? Un órgano fosforado, en todo caso veneno, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en lo que respecta a un sujeto que se ha tomado
Organofosforados, los signos y síntomas, ¿sí? En todo caso, hay que revertir la actividad parasimpática causada por el órgano fosforado, ¿no es cierto? A través de medicación, desde luego. Por ejemplo, la atropina, ¿sí? La atropina, que es una sustancia que va a revertir la actividad parasimpática, ¿sí? En todo caso, cuando hablamos de la actividad parasimpática, estamos hablando de los fármacos colinérgicos, ¿sí? Colinérgicos, es decir, actividad de la acetilcolina, ¿sí? Bueno, aquí estamos viendo esto, miren, el simpático que hace en la pupila hace midriasis por el receptor alfa 1, ¿sí? ¿Sí? Y la visión, ¿no es cierto? Hay una dificultad en la visión lejana. Mientras que el parasimpático, la pupila entra en una miosis, ¿no? En las glándulas salivales, por ejemplo, ¿sí? No solamente en las glándulas salivales, sino también las nasales, lagrimales, algunas glándulas pancreáticas también, el simpático hace de que se seque, disminuya la actividad o el trabajo de estas glándulas, ¿sí? Mientras que con el parasimpático hay una hiperactividad de producción, ¿sí? De lágrima, rinorrea, hipersecreción salival, ¿sí? En el corazón, decíamos, si a nivel del miocardio aumenta las cuatro propiedades que tiene el corazón, ¿sí? Inotropismo, cronotropismo, vasmotropismo. Eso hace es de que el corazón aumente su frecuencia cardíaca, ¿sí? Que puede llevar incluso a una taquicardia. Mientras que en el corazón, el parasimpático hace que disminuya las cuatro propiedades, ¿sí? Por la actividad muscarínica tipo 2, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Bueno, en los pulmones, ¿no es cierto? Con el simpático hace de que los bronquios se dilaten y pueda aumentar la frecuencia respiratoria también. Mientras que con el parasimpático, a través de la actividad muscarínica tipo 3, va a hacer que disminuya la frecuencia respiratoria y haya broncoconstricción con dificultad respiratoria, ¿no? Entra en una etapa de disnea, ¿sí? Con una dificultad respiratoria, etc. Si en el tracto digestivo, en el estómago, con la actividad simpática, la motilidad está disminuida, ¿sí? Así como también, ¿no es cierto?, el intestino delgado y el grueso está afectado y está disminuido, ¿sí? El estómago y el intestino está, en todo caso, con la actividad parasimpática, ¿sí? Va a estar aumentada, ¿sí? En la vejiga urinaria también tiene esas actividades, ¿sí? Muy distintas entre una y otra, como ustedes pueden observar, ¿sí? En el músculo esquelético, ninguna acción con lo que respecta al parasimpático, ¿sí? Mientras que la musculatura va a estar mayor irrigada gracias al beta 2, ¿no? En la actividad simpática, ¿sí? Bueno, en todo caso, en odontología, ¿sí? Lo que nos interesa, ya les reitero y repito, es la asociación de la adrenalina con la lidocaína con sus tres efectos principales, ¿sí? Disminución de la hemorragia, ¿sí? Disminución de la toxicidad, ¿no es cierto? Y a mayor tiempo de actividad del anestésico en todo caso, ¿no? Puede ser lidocaína en todo caso, ¿sí? Gracias a la vasoconstricción. Esa es la actividad clave que tiene la adrenalina. Por eso se llama vasoconstrictor, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces hasta aquí, ¿no es cierto? Esta parte importante, ¿sí? De la teórica para comprender y entender, ¿no es cierto? La actividad vegetativa o autónoma.